Esta cápsula tratará de las celdas de perovskitas, pero antes de que les hable de qué son, es necesario dar una introducción acerca de celdas solares. En la actualidad, la mayor parte de la población ha oído hablar de celdas solares fotovoltaicas. En general, se entiende que son dispositivos que obtienen la energía directamente de la radiación solar, que la vemos, en la luz, y la transforman en energía eléctrica directamente. Es interesante este fenómeno, ya que el sol es una fuente inagotable de energía. Claro que desde el punto de vista de la vida humana, en algún momento el sol se apagará, pero eso es otro asunto. Entonces, si hablamos de obtener la energía del sol y transformarla en energía eléctrica, es necesario que analicemos primero el espectro de irradiancia solar. El espectro de irradiancia solar es un gráfico que nos representa la energía específica que llega a la Tierra del Sol. Tal como se puede observar en el gráfico, nosotros podríamos obtener diferentes espectros de esta irradiancia dependiendo de la latitud y la altitud a la que nos encontremos en la superficie terrestre. Estas mediciones están ya estandarizadas y son AM0, AM1 y AM1.5, que corresponden a la medición realizada sin atmósfera, es decir, en el espacio, cuando la luz tiene que atravesar la atmósfera de forma perpendicular, es decir, en el ecuador terrestre, o cuando la radiación solar tiene que atravesar 1,5 veces la atmósfera terrestre, que corresponde cuando se realiza la medición en la superficie terrestre y en alguno de los trópicos, donde los fotones tienen que recorrer mayor distancia atmosférica debido a que entran inclinados en la atmósfera. Otros aspectos a tener en cuenta es la ventana de espectral. Si bien las celdas fotovoltaicas están diseñadas para convertir la radiación solar en electricidad, es necesario recalcar que no pueden convertir los fotones de todas las longitudes de onda que están presentes en el espectro de irradiancia. Todas las celdas fotovoltaicas están diseñadas para trabajar en una ventana espectral, por lo tanto, es muy complicado que una celda fotovoltaica convierta el 100% de la energía solar en electricidad. Allí es donde se introduce el concepto de celdas en tándem, o en el caso de celdas inorgánicas, celdas multiunión. Estas son celdas que trabajan juntas, las celdas en tándem, absorbiendo la radiación de distintas ventanas espectrales de acuerdo al diseño de la celda. Pero antes de ahondar en esto, quiero comentarles acerca de los últimos resultados obtenidos en celdas solares de distintas tecnologías. Tenemos celdas inorgánicas, celdas híbridas y celdas orgánicas, pero también se tienen celdas en tándem multiunión o celdas sencillas, que en el caso de las inorgánicas son las de una sola unión, o sea, las celdas sencillas, y en el caso de las orgánicas son celdas que tienen solamente una capa activa. En general, de acuerdo con el gráfico, podemos observar una cosa. En cuestión de tecnología fotovoltaica, aún no se llega al 50% de eficiencia. Incluso si hablamos de celdas multiunión, el mayor resultado se ha obtenido en una celda desarrollada en laboratorio para trabajar con 4 uniones PNP y con concentrador solar, y esta proporcionó una eficiencia máxima de 47.1%. En el caso de celdas de una sola unión, el mejor resultado se ha obtenido en celdas de arseniuro de galio, con una eficiencia de 27.8% cuando son monocristalinas y 29.1% en celdas de película delgada, y 30.5% cuando se emplea concentrador solar. En la actualidad, las eficiencias más altas obtenidas en tecnologías de celdas solares orgánicas y las celdas de perovskitas que nacieron en el 2013 son: en el caso de las celdas solares orgánicas, de una capa se han obtenido eficiencias de hasta 17.5% hasta este año 2020,
Y en el caso de celdas de perovskita, sus eficiencias iniciaron en el 2013 con 13%. En realidad las celdas de perovskita no comenzaron en el 2013, pero los primeros resultados de celdas que se reportaron en laboratorios de estandarización externos es el dato. Pero bueno, en la actualidad, cuando estas celdas de perovskita son en tándem, se ha obtenido eficiencias de hasta el 29.1%. Un resultado pobre, sí. Claro que este es un resultado pobre si tomamos en cuenta que las celdas de perovskita simples cuentan con eficiencias del 25.5% hasta este año, 2020. Proceso de fotogeneración. Pareciera trivial, pero el proceso que un dispositivo fotovoltaico debe realizar para lograr la conversión de energía energía radiativa en energía eléctrica, pues lleva ciertas etapas. Lo primero que se tiene que hacer es absorber la luz. Estamos hablando del material activo que realiza la fotoconversión, ya sea orgánico o inorgánico. En este sentido, los materiales elegidos para fabricar las celdas deben contar con altos coeficientes de absorción, algo en lo que los materiales orgánicos son mucho mejores que los inorgánicos. Después de que los fotones son absorbidos y disociados, los portadores de carga deben de ser transferidos hasta los electrodos. Para que este proceso se lleve a cabo, por principio de cuentas, el material debe contar con una mayor movilidad de carga en huecos o electrones, o tanto como sea posible. El caso de las celdas inorgánicas es menos complejo, ya que su mayor constante dieléctrica permite que los portadores queden separados inmediatamente después de la absorción. Sin embargo, el caso de las celdas orgánicas es mucho más complejo, pues cuando un fotón es absorbido en la capa orgánica de una celda orgánica, se genera en el seno del material estados de excitación que se conocen como excitones, es decir, pares electrón hueco enlazados por fuerzas culómbicas. Y para que se dé la disociación de estos excitones en portadores libres, debe darse una difusión de los excitones hacia la interfaz donador-aceptor, lo que acarrea consigo pérdidas por recombinación. Es decir, estos excitones se pueden volver a recombinar. Y una vez que los portadores están ya en la interfaz donador-aceptor y son disociados en portadores libres, estos tienen un largo camino por recorrer hasta la interfase de la capa orgánica con los electrodos. Debido a lo anterior, las celdas solares orgánicas son más ineficientes que las inorgánicas. Las celdas de perovskitas son celdas de reciente creación y han llamado la atención de la comunidad científica debido a sus altísimas eficiencias obtenidas en tan poco tiempo. La primera celda fue desarrollada en el 2009 y en solo 11 años que han pasado se incrementó su eficiencia del 3.5% a 25.5% en nuestros días. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el asunto con las celdas de perovskitas? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde están sus puntos de mejora? Bueno, primero veamos la arquitectura y su funcionamiento. Una celda de perovskita es una celda solar híbrida, ya que sus componentes son tanto orgánicos como inorgánicos. En la figura que les muestro, en esta figura se puede resumir claramente la forma en la que operan. Se trata de una capa de perovskita que está traslapada con dos capas, una transportadora de electrones y una transportadora de huecos. Es por ello que se puede considerar como celda con arquitectura PIN. En una celda de perovskita, la capa que cumple con la función de absorber la energía es la capa de perovskita. ¿Y ahora qué son las perovskitas? Bueno, las perovskitas son estructuras que típicamente cuentan con una fórmula química ABX3, donde A es un catión monovalente grande que ocupa los sitios de un cubo, es decir, el sitio central. B es un catión divalente pequeño
que ocupa las posiciones de la red octaédrica, y X es un anión, que típicamente es un halógeno. Y la celda opera de la siguiente manera. Primero, la capa de perovskita absorbe fotones del espectro de irradiancia solar y los convierte en portadores de carga libres, que son transportados a las capas de transporte de huecos y de electrones respectivamente. Y ya una vez que han sido transportados, bueno, estos son transferidos hacia los electrodos, y de los electrodos pues ya un material conductor los llevas a la fuente de consumo. Y esta es la manera, a grandes rasgos, en la que opera una celda de perovskitas. Pues bueno, hasta aquí le dejaré por lo pronto con las celdas solares de perovskitas. En un siguiente video que hable de esto, les hablaré de los avances realizados hasta la fecha, su procesamiento, y se discutirán las eficiencias recientemente obtenidas. No olviden que también estoy subiendo videos de ciencias básicas, química, física, tecnología de polímeros y manejo de software, ANSYS Workbench, otros softwares de diseño mecánico, ChemOffice, Spartan y Gaussian, que son de química.